Listo, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este live. Mi nombre es Erika Negrete, soy coach ontológico y desde hace un tiempo he abierto este espacio para tener conversaciones sobre diferentes temas que ayuden a nuestro desarrollo personal y a nuestro bienestar. El live de hoy tiene como título cómo gestionar los cambios. Todo el tiempo estamos viviendo cambios, ya sea porque o nos mudamos, o porque nos cambian el jefe, o porque nos convertimos en padres, o porque los hijos dejan el hogar. Entonces estamos expuestos a diferentes cambios. Y para ello, el invitado de hoy es Gonzalo Moya. He invitado a Gonzalo, él es coach ontológico con más de 6 años de experiencia en coaching y desarrollo humano. Gonzalo ha liderado por 38 años compañías de importantes grupos empresariales en Ecuador. Él nos está acompañando desde Quito. Entonces, buenas noches, Gonzalo. Hola Erika, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gonzalo, el tema de hoy es cómo enfrentarnos a los cambios. Y bueno, comentaba de que todo el tiempo estamos enfrentándonos a los cambios. En realidad, todo el tiempo cambiamos. Hace poco leía de que el cuerpo humano, cada 7 años, las células van cambiando, se van renovando, y es algo natural en el cuerpo humano, pero sin embargo, nosotros cuando vivimos cambios, lo vivimos con bastante fricción o nos resistimos tanto a vivir los cambios. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tú lo dices bien, el cambio, si hay algo constante en la vida, en el universo, es el cambio. Es lo único que está garantizado. Ya los romanos hablaban de que nadie se puede bañar en la misma agua del río 2 veces, porque todo fluye, todo se mueve, todo cambia. Y evidentemente el cambio ahí vale hacer una distinción, ¿no? Porque hay cambios que son cambios voluntarios, cambios que tú los buscas. De pronto yo me cambio de trabajo, tengo un ascenso, empiezo una relación, son cambios voluntarios que tú los buscas. Pero también hay cambios inesperados que vienen de afuera, que son los que tú decías, ¿no? Me cambian el jefe, me cambia la situación, no sé, me accidento. Son temas que nosotros no son de nuestra voluntad y que al final del día nos terminan afectando, porque para mí el cambio, Erika, pone a prueba nuestras creencias, los cambios trascendentales de la vida. Tengo que tomar una decisión y eso implica un cambio, y la resistencia está en la naturaleza humana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a nuestro metro cuadrado, a nuestra zona de seguridad, y un cambio nos mueve esa red de contención con el que vivimos muchas veces la vida. Un cambio nos lleva, como esta pandemia, por ejemplo, algo inesperado que no hay ningún libro, ni enciclopedia, ni nada que pudo haber tenido un antecedente de cómo reaccionar frente a lo que nos está sucediendo como humanidad. Y tú tienes ahí los resultados, ¿no? Mucha gente que todavía no lo acepta, ya estamos 7 meses después de que se declaró la pandemia y todavía hay gente que se pregunta, ¿por qué pasa esto? Yo creo que la pregunta correcta debería ser, ¿para qué pasa esto? Y eso nos pone en otro andarivel. Pero siguiendo tu lógica, sin ninguna duda, el cambio es algo constante, ¿no? Y o nos adaptamos al cambio, o el cambio nos rebasa y tenemos mucho sufrimiento. En algún lado leí una frase que me encantó, que decía que el cambio es inevitable, el sufrimiento es voluntario. De cada uno depende, ¿no? Depende cómo vivir estos cambios. Sí, claro, correcto. Tú decides qué hacer con el cambio. Si te niegas a aceptarlo, si te declaras en rebeldía, si te sigues preguntando, ¿y por qué a mí? Te pones en el papel de víctima y te sigues latigando toda la vida de por qué me pasa esto. Simplemente nunca te vas a adaptar a ese cambio. Pero si por el contrario uno entiende que los cambios también pueden verse como oportunidades, ¿no?
al final del día los orientales, creo que los chinos, hablan de que la misma palabra, todos hemos oído aquella frase que dice que en chino o en mandarín más bien, en el idioma se escribe igual en los símbolos chinos, crisis y oportunidad. Y probablemente atrás de una crisis hay una oportunidad. Ujú. Yo tenía un maestro que decía que a veces la vida te manda regalos que no necesariamente vienen en papel de regalo. Y eso significa que puedes tener algo que te está sacudiendo tu vida, que te mueve el piso, que te destruye emocionalmente, pero que de pronto en ese momento no lo percibes así y que puede ser un regalo. Algo que nos Ujú. sucede y que nos preguntamos, ¿por qué me pasa? Simplemente con el tiempo te das cuenta por qué te ha pasado, porque siempre hay un propósito. Yo creo que el universo es mágico y es perfecto y las cosas que te suceden es para aprender. Ujú. Al final, a veces hay un libro muy bueno que estaba leyendo que se llama A veces se gana y a veces se aprende. Entonces, lo que nos pasa con los cambios, a veces el cambio puede ser para una ganancia o para un aprendizaje. Y cuando ves eso así, pues te abres a que ese cambio sea una oportunidad. Ujú. Algo que mencionabas, la frase que mencionabas era, la vida te manda regalos, pero no necesariamente en papel de regalo. Lo que creo que nos sucede mucho es de que no estamos listos a ver un regalo no envuelto, entonces eso puede complicarnos el cómo vivir los cambios. Sí, sin duda, totalmente. Por eso lo que te decía que frente a un cambio inesperado, porque los cambios deseados al final uno mismo los busca y está bien, Ujú. y son cambios, digamos, que tienes resultados positivos. Pero si un cambio inesperado te genera incomodidad, te genera sufrimiento, te genera que te mueves de tu área, te genera miedo, al final del día eres tú quien decide qué quieres hacer con eso, ¿no? Porque al final, eh, cuando tienes un cambio, o frente a cualquier situación, puede ser un cambio o cualquier decisión que tú tienes que tomar. Yo tengo una técnica que la aprendí al momento que se llamaba, debes aplicar el método CIA. No sé si has escuchado, Erika, el método CIA. Y son las siglas de la Central de Inteligencia Americana, la CIA, no es que tienes que preguntarle a la CIA a ver qué hago, sino que dice que frente a cualquier situación que nos pase en la vida, uno tiene que hacerse la pregunta de si tengo el control, por eso es la C. Si sobre Ujú. esto que me pasa tengo influencia, por eso la I. Y si no tengo ni control ni influencia, tengo que aceptar. Entonces, por eso la A. Entonces, cualquier cambio, cualquier decisión que tú puedas tomar, y ese es un regalo para tus oyentes o quien nos esté viendo, sobre esa situación uno tiene que decidir, sobre esto tengo el control, perfecto, ¿para qué me preocupo? Porque la decisión es mía, ¿sí? Y si no tengo el control, tengo influencia, entonces puedo influir, no tengo el control, pero puedo hacer que la persona que tiene el control o quien tiene el control decida. Pero si no tengo ni control ni influencia, el primer paso para resolver el tema o para gestionar un cambio deberá ser la aceptación. El mejor ejemplo que tengo sobre esto es que, por ejemplo, cuando tú eres padre, madre, y tus hijos son niños, tú tienes el control. Entonces tú decides cómo les vistes, a dónde se van de vacaciones, qué películas vas a ver, el colegio en el que les ubicas, la escuela en la que les pones. Tú tienes el control. Pero van creciendo y llega la adolescencia y ya no tienes el control. En muchos casos ya lo único que tienes es influencia y tú puedes Ujú. con tus opiniones, con tu forma de ser, con tu ejemplo, tú puedes influir en tus hijos adolescentes. Pero cuando ellos ya son adultos, tú ya no tienes ni el control ni la influencia, sino que tienes que aceptar muchas de las decisiones. Probablemente influencia sí un poco, pero en decisiones trascendentales, ya siendo adultos, pues las personas toman sus propias decisiones, así debe ser. Y a los padres no nos queda sino aceptar, entendiendo que lo están haciendo en base a la educación que han recibido, a los valores que les hemos inculcado como padres. Entonces, todo cambio, si le pasamos por este filtro, nos lleva a saber si, más bien a evitar el sufrimiento y saber qué es lo que puedo hacer frente a ese cambio.
Si si es un cambio que lo puedo controlar, pues me quedo tranquilo, puedo influir o lo acepto. Y la aceptación es el primer paso para la adaptación. La aceptación es el primer paso para la adaptación. Y fíjate, te cuento una historia que se me viene en este momento a la cabeza. Y es con esto de la pandemia, cuando empezó el encierro, entiendo que en Perú fue igual, había un confinamiento absoluto, total, no podíamos salir a las calles, igual entiendo que fue en Perú, ¿cierto? Bueno, aquí en Ecuador también, creo que fuimos de los primeros países en Sudamérica en quedarnos en cuarentena y fue absoluto, no te permitían salir, salvo gente, médicos y esto. Y fue un tema tenaz y comencé yo a buscar cómo apoyar a las empresas, a los clientes con los que estábamos trabajando desde la firma de coaching que mantengo. Y encontré una historia espectacular que era, no sé si tú has escuchado, de los sobrevivientes de los Andes, este grupo de jugadores de rugby que salieron de Uruguay, esta historia tiene como 40 años, salieron de Uruguay con dirección a Chile y en el camino el avión se estrelló en la cordillera entre Argentina y Chile, si no estoy mal, entre Uruguay y Chile más bien. Y finalmente ese avión se estrelló y es el único accidente que se ha dado en la cordillera de los Andes en donde hubo sobrevivientes. En 60 años de la aviación, en rutas aviones que se han accidentado en la cordillera, no hubo sobrevivientes. Pero la gente que sobrevivió, incluso hice una charla y esta charla era la que ofrecíamos a las empresas. Y tuve ocasión de contactarme con uno de los sobrevivientes, Ron Harley, en Uruguay. Y él me contaba su historia y al final, fíjate, frente a un cambio inesperado, se te cae el avión, estás viajando con un destino fijo y se te cae el avión. ¿Y qué haces? Oye, y aparte te despiertas después del accidente en la mitad de la nieve, en la mitad de la nada, ¿y ahora qué hago? Entonces, la gente que sobrevivió fue la gente que se adaptó. La gente que reconoció que la situación en la que estaba y decidieron sobrevivir. Fíjate que todo al final pasa también, otra de las decisiones que me decía Roy, pasa por una decisión, ¿no? Yo decido vivirla, porque en la montaña era muy fácil dejarse morir, simplemente no hacías nada, te quedabas quieto y te congelabas. Entonces, la aceptación era el primer paso, la aceptación te lleva a la adaptación y después a la decisión. Y la decisión en la historia de los sobrevivientes, va por el hecho de que ellos decidieron por sí mismos salvarse y no esperar rescate. Hay una parte espectacular y hay varias películas que han hecho sobre los sobrevivientes. Y una de las partes que más me encanta de la película es cuando uno de los sobrevivientes que estaba a cargo de la radio, porque ellos arreglaron una de las radios y oían las noticias que se daban desde Santiago de lo que pasaba con el rescate. Este chico era el que estaba encargado. Fíjate, eran chicos de entre 19 a 24 años, o sea, era un equipo de rugby de colegio, de universidad. Increíble, o sea, es una historia de sobrevivencia que incluso en Harvard le estudian como trabajo en equipo, resiliencia, adaptación a la gestión de cambio, justo de lo que estamos hablando, ahora que lo que me doy cuenta. Entonces, va este chico, escuchen la radio, alguna noticia y van a sus amigos y les dice, ¿saben que les tengo una buena noticia? ¿Y cuál es la buena noticia? Le responden los amigos. Dice, escuché en la radio que dejaron ya de buscarnos, ya no nos van a buscar más. Y los amigos le dicen, pero estás loco, ¿dónde está la buena noticia? Y él les dice, la buena noticia es que ahora dependemos de nosotros solos para salvarnos. Ahí está la resiliencia, la decisión. ¿Sí? Y en esos momentos de verdad es cuando tú decides ser víctima o ser protagonista en tu vida. Porque ser víctima era, ¿sabe qué? Sigo esperando el helicóptero porque seguro que vienen y nos rescatan. ¿Cuántas veces en la vida tomamos ese papel? No esperamos que los demás nos resuelvan los problemas o que los demás nos ayuden a adaptarnos. Ser protagonista es lo que los chicos de estos hicieron. Ya no nos vienen a rescatar y vamos a buscar cómo salvarnos por nosotros mismos. A veces nos estamos esperando que vengan a rescatarnos y si el rescate nos llega. Entonces, fíjate lo que te decía hace un momento. El hecho, a veces la vida nos manda regalos que no vienen en papel de regalo. Y esa noticia que tal vez recibieron en la radio, que pudo haber sido una pésima noticia para alguien, para ellos fue una buena noticia porque comenzaron su autorrescate.
Eso es lo que es el cambio, es aceptación, adaptación y decisión, para entrar para tomar una decisión. Y ser Ujú. protagonista, yo, es lo que creo. Ujú. Y en esta distinción que es ser protagonista o ser víctima, es aprender a mirar que no a buscar la solución fuera de uno, sino a buscar la solución dentro de uno, que el cambio está en uno, en las decisiones que uno toma. Y lo que mencionabas, cuando uno es víctima está esperando que los demás resuelvan por uno y es, bueno, me quedaría aquí sentado esperando que vengan por mí o que me den trabajo, pero si me pongo en posición de protagonista, claro, en posición de protagonista es, muy bien, yo me hago cargo de esta situación y qué puedo hacer yo. Total, absolutamente, Erika, esa es la decisión. Te cuento otra historia y es, aquí en Ecuador hubo en el 2016, claro, son 4 años, un terrible terremoto que asoló la provincia de Manabí, que es una provincia de la costa. Fue un Ujú. terremoto con grado 7 punto algo, o sea, realmente fue muy fuerte, destruyó varias ciudades, hubo muchos muertos, infinidad de daños. Y yo participo en un programa que se llama Coaching Sin Fronteras. Y una vez que ya se estabilizaron, ya no había más réplicas, fuimos al sitio donde fue el epicentro, en Manabí, en Manta, y apoyamos desde el coaching a familias que habían tenido pérdidas familiares, sobre todo, ¿no? Para apoyarles desde la gestión emocional. Y tú tenías varios tipos de personas, ¿no? Porque actuamos ahí con la comunidad. Y tú tenías algunas personas que decían, yo voy a esperar que después de esto, de lo que me ha pasado, yo voy a esperar que el gobierno me entregue mi casa, porque el gobierno, evidentemente, después de lo que pasó, ofreció que la gente que iba a necesitar o que necesitaba iba a recibir una vivienda por parte del gobierno. Y ese era su plan. Y había otra gente que en cambio decía, y yo después de esto lo que voy a hacer, perdí mi casa, en ambos casos de tú perdieron su casa, pero había otra gente que decía, no, yo esto lo veo como la oportunidad que estaba esperando para reconstruir mi casa, voy a cambiar de sitio, voy a construir otra casita en otro lado. Gente que tomó la decisión de hacer algo, no esperar que le caiga del cielo. Regresamos, Erika, al año a una otra actividad, otra activación ahí en Manabí, en Manta. Y fíjate, aquellas personas que nos dijeron que iban a esperar que les llegue del cielo una casa o del gobierno en este caso, había pasado un año y seguían esperando. La persona que decidió que iba a reconstruir su casita que se había caído, ya tenía su casa, había puesto una tiendita en el barrio donde se destruyó todo, le estaba yendo bien porque fue la primera tienda que se habilitó en ese sector pobre en donde no había nada. Entonces, fíjate, la misma situación, el mismo terremoto, el mismo sufrimiento, perdieron todo. Simplemente el uno tuvo la decisión de sentarse a esperar y el otro tuvo la decisión de hacer algo por él mismo. Entonces, el 90% es cómo nosotros reaccionamos frente a las cosas, frente a lo que nos sucede, y el 10% es lo que nos sucede, cómo nosotros enfrentamos lo que hoy estamos pasando. Por eso es lo que tú decías, ¿no? El cambio comienza por uno mismo, por autoevaluarnos qué es lo que quiero hacer con esto que me está pasando. Y ahí está la gran diferencia. Esa mirada interior es muy necesaria para poder transitar por estos cambios. Y lo que mencionabas, hay una frase que es de Stephen Covey: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y mi decisión es también cómo decido enfrentar esta situación, desde dónde quiero pararme, desde dónde quiero mirarla, ¿no? Desde esta situación de víctima o de esta situación de protagonista. Y en la pandemia creo que todos hemos enfrentado diferentes tipos de cambios. Yo además del coaching me dedico a la investigación de mercados y cuando empezó la cuarentena varios proyectos de investigación se vieron paralizados, pero es muy bien. O sea, no corre esto, pero ¿qué sí puedo empezar a hacer? ¿Qué puedo hacer por mí? Y era este tiempo de pandemia, que sigue siendo tiempo de pandemia, es
tomar la mayor cantidad de cursos en los que he podido matricularme para sacarle provecho al tiempo, porque tiempo como el que hemos tenido, a veces ni siquiera lo tienes para hacer tantas cosas que quieres hacer, es como quieres vivir las experiencias, ¿no? El año pasado, algunos ya saben, quienes están conectados, el año pasado pasé por un proceso de cáncer y es también cómo vives esa experiencia, o es como que, ok, aquí la voy a transitar con mucho dolor o lo transito como una situación de qué puedo aprender de lo que me está pasando. Absolutamente. Sí, sí, totalmente. Y fíjate, yo ahí coincido totalmente contigo. Para mí también esta época de pandemia ha sido una oportunidad para seguir nuevas formaciones en el tema de coaching, desarrollo humano. Formaciones, fíjate que de otra forma me hubiera tocado irme al sitio donde se originan. Hay muy buenas formaciones en España, tomé una en España, otras he tomado en México, estoy tomando una en El Salvador, que es la que estábamos hablando contigo ahora de Sí, MetaTraining, que es espectacular. Entonces, ¿cómo enfrento lo que me está pasando? ¿Qué decido hacer con lo que me está pasando? Sentarme a que las cosas pasen y a lo mejor nunca pasan, o dar un paso diferente y mirar las cosas con una actitud diferente. Todo está en la actitud que uno pone frente a las cosas. Y eso es en general, ¿no? Y de hecho, esta pandemia me tomó a mí en mi nueva época de vida. Yo me jubilé de la empresa que tú mencionabas, yo trabajé por cerca de 38 años en el mundo corporativo en Ecuador y los últimos 27 años de una de las compañías más grandes del país, en donde hice una carrera muy importante, pero finalmente por temas de salud, por el famoso estrés producto del trabajo y demás, más un tema médico cardíaco, se adelantó mi decisión de retirarme para acogerme a la jubilación y dedicar a hacer lo que yo quisiera hacer. Decidí que a los 60 años de una buena edad como para comenzar a trabajar por mis sueños. Y el tema este de jubilación, por ejemplo, Erika, es un tema que, igual que muchos eventos de la vida, es lo que en coaching te acordarás llamamos los hechos fácticos. Es algo que está escrito que te va a pasar. O sea, las enfermedades, la muerte, la jubilación, yo lo incluyo dentro de esto, es algo que tarde o temprano tenemos que enfrentarlo como seres humanos. No depende de nosotros. Sobre eso sí ya no tienes ni control ni influencia. Te toca aceptar. Y en el caso de la jubilación, que lo viví yo en carne propia, era decidir qué hago con estos años que vienen. Y yo hice una declaración poderosa y es que yo no quería ser jubilado, yo quería ser jubiloso. Y empezando desde la misma expresión llama la atención porque la gente, y no sé en Perú, pero aquí en Ecuador, me imagino que en toda Latinoamérica funciona igual, pero la palabra jubilado implica mentalmente con alguien que se retiró, que ya está viejo, ¿no es cierto? Que a lo mejor ya le toca ir a la casa a estar acariciando al gato. Yo no tengo ni siquiera gato para estar acariciando, así que me tenía que cuestionar qué iba a hacer. Y claro, el jubilado es alguien que es un cambio, hablando de cambios, es un cambio que te cuesta aceptarlo, empezando porque la misma persona, es un tema tabú, al menos para las empresas, para las personas, porque fíjate, Erika, la palabra jubilado está asociado a vejez. A vejez, exacto. Y A la vejez está asociado a muerte, los viejos se mueren. Entonces, fíjate la ecuación malvada que hay alrededor de esto, ¿no? Jubilación igual vejez, vejez igual muerte, no quiero morirme, entonces no me jubilo. Y por no, eso tú no. tienes... Y algo jubilado, igual, aquí en Perú se utiliza el término jubilado a partir de los 65 años, se están jubilando en Perú, y es la sensación de que y ahora no tengo que aportar o no tengo que hacer. Exacto. Y fíjate, ahí tienes un buen ejemplo de que a veces la vida te manda regalos que no vienen en papel de regalo. Y es el mejor ejemplo personal, la historia personal que te puedo compartir, respecto de que algo que pudo haber sido traumático y me generó un sufrimiento, sin duda. No era fácil tomar una decisión. Como te digo, estaba de por medio toda una carrera profesional exitosa, estaba de por medio el qué dirán, estaba de por medio mi ego, no,
tienes todavía para seguir dando. Pero decidí, en vez del ego, que sea el corazón el que diga qué es lo que tenía que hacer. Le hice caso al corazón y, bueno, me he lanzado al mundo ahora como coach, que es una de las pasiones que encontré en la vida. Y me encanta, porque digo, ha sido un regalo, porque al final del día uno decide qué hacer en el momento en el que tiene que tomar una decisión. Y esa fue una decisión de vida, ¿no? Así que estoy en este hermoso recorrido de coach, ayudando y apoyando a personas que igual que yo están transitando por les resulta difícil transitar por este proceso de jubilación. Que es un cambio bastante fuerte, porque lo que pasa cuando uno también se jubila, y lo conversábamos hace unos días, es uno está acostumbrado a ser, bueno, en mi caso, o soy Erika y trabajo en tal, y es mi carta de presentación. Al momento de la jubilación, las personas pueden pasar, o cuando dejan de trabajar, pasan por esta situación de ya no tengo identidad, porque lo que yo decía que hacía, ya no lo hago. Sí, claro, totalmente, totalmente. Fíjate, en psicología hay una definición para esto que tú me estás mencionando y que se llama el síndrome del jubilado. Y el síndrome del jubilado es justamente eso, la cantidad de emociones negativas que invaden la mente de la persona que va a jubilarse o del jubilado, que le conecta con el miedo, con la frustración, con la ira, con la cólera, eh, con el estrés, con la depresión. Fíjate que más del 50% de la gente que se jubila durante el primer año tiene mayores o menores grados de casos de depresión. Hay gente que termina suicidándose porque su identidad fue el trabajo. Y tú conocerás a alguna gente que obviamente no quiere retirarse porque simplemente es lo único que conoce y no tiene preparado un plan de vida para los años que vienen. Entonces, si hay un cambio que tarde o temprano nos va a llegar a todos, es jubilarnos. Incluso los dueños de las empresas se jubilan. Y jubilarse no necesariamente significa ir a la casa, como te decía, estar acariciando al gato, sino haciendo algo que te llene, que te satisfaga, que te haga feliz, cumplir los sueños que tenías pendiente. Todos decimos, y me incluyo yo dentro de este grupo, tenía una lista de cosas que iba a hacer que decía voy a hacer cuando tenga tiempo. Bueno, ahora tengo tiempo. Entonces tengo una lista, un checklist de cosas que quiero hacer y que sin duda son lo que me anima todos los días de levantarme con optimismo y ser jubiloso, es transmitir eso. Porque cuando tú te declaras desde la programación neurolingüística, tú sabes, el significado de una palabra te marca, las palabras son poderosas. Y si yo digo, claro, y esa tiene una connotación negativa, en cambio y lo reemplazo por jubiloso, fíjate, siempre lo digo con una sonrisa porque así me siento. Entonces uno tiene que ser coherente con eso y claro, es un cambio difícil, pero es algo para lo que tenemos que estar preparados. Lo que mencionas es, resume o da cuenta de cómo cómo interpretamos las situaciones puede hacernos cambiar también, nos cambia nuestra emocionalidad, porque si lo estoy viendo como, bueno, me jubilé y ahora qué voy a hacer, y ya no soy Gonzalo Moya de Pronaca, sino soy Gonzalo Moya sin apellido de empresa, ahora soy Gonzalo Moya nada más, pero Sí. soy jubiloso, estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Así es, sí, tal cual. Bueno, justo lo que te iba a mencionar, dentro de los síntomas del síndrome del jubilado o de las emociones de esta pérdida de identidad que tú hablas, y es muy correcto. Y yo lo que digo es, perdemos el apellido compuesto, porque antes el apellido compuesto era Gonzalo Moya de Pronaca, tal como tú lo has dicho, que te había comentado la historia. Hoy simplemente soy yo y soy feliz siendo yo, ¿sí? Entonces, el hecho de haber vivido una experiencia empresarial, corporativa espectacular, llegué a posiciones en la empresa en la que estuve realmente llenas de responsabilidades y de muchas alegrías por los triunfos empresariales que tuve. Pero
al final del día te das cuenta que eso no es todo en la vida. Yo decidí no ser el más rico del cementerio. Tenía amigos que me decían, oye, pero estás loco, todavía estás joven, pues, y tienes una buena posición. ¿Por qué no te esperas algunos años? Eh, ese era muchas veces el pensamiento de los demás, pero no era mi pensamiento. Y el momento en el que decidí dar el paso, era con la seguridad de que podía encontrar un propósito en esta nueva etapa, ¿no? Y eso me llena, eso me ilusiona, y creo que frente a cualquier cambio, lo que estábamos conversando hace un momento, la primera emoción que nos viene a la mente es el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo al que pasará, el miedo al que dirán, una cantidad de miedos. Y fíjate, algo que descubrí en el proceso, una de las formas de vencer el miedo, o la fórmula para vencer el miedo, es la información. Entonces, porque si tú tienes miedo, no sé, el día de mañana te van, no sé, tienes no sé, cualquier percance, eh, no tienes información sobre una enfermedad y tú, pero a través de información del médico, de otros casos que se han solucionado, con información tú vas venciendo el miedo. Tenía el ejemplo de mi esposa, nosotros tenemos 3 hijos, y pasaron ellos la época en la que, siendo ya jóvenes, obviamente los chicos comienzan a salir, ¿no? Y tú como padre estás con el pendiente de ahora a qué horas llegan. ¿Qué es lo que tienes? Miedo. Miedo de que algo les suceda, miedo de que les pase algo, ta, ta, ta. Y fíjate, ¿cómo solucionas el miedo? Con información. Ahora con las aplicaciones tecnológicas y todo esto, teníamos una aplicación en el teléfono que sabía exactamente dónde estaban los chicos y si se movía o no se movía. Entonces, con información vences el miedo. Eso en cualquier orden de la vida. Tú mencionabas, dentro de los cambios, me cambian el jefe, ¿qué hago? Me da miedo porque de pronto no le conozco. Lo Pero si, conozco. ¿no es cierto? Pero si genero la información, si pido antecedentes de la persona, si es que hay alguien que ya lo conoce, que trabajó con él, pido datos, converso con la persona, le siento, tengo información y venzo el miedo. Porque muchas veces el miedo nos paraliza. Y la felicidad, Erika, para mí, está al otro lado del miedo. Dice que hay 3 razones por las cuales la gente no es feliz: culpa, miedo o vergüenza. Y uno de los grandes culpables de que no seamos felices es sin duda el miedo. Uno de los culpables de que no nos adaptemos al cambio, de que no aceptemos el cambio, es el miedo. Entonces, ¿cómo gestionamos ese miedo? Con información, abrazando ese miedo. El miedo es parte de nuestro cerebro reptiliano que nos protege, ¿no? Porque el miedo existe para protegernos de la muerte. Mas, sin embargo, si es que el miedo se vuelve algo que nos paraliza, ya no es motivante, sino al contrario, se vuelve algo que nos limita, es una creencia limitante, ¿no? Entonces, sí, bueno, es parte de la vida. Los cambios siempre van a existir. Que nosotros lo aceptemos o no, depende si nos adaptamos, y si nos adaptamos y decidimos, pues depende, más bien en función de eso vamos a poder superar esa situación de cambio y volverla una oportunidad. Qué valioso lo que nos cuentas, todo lo que nos has compartido, el CIA, que era la C de, ya me olvidé, Control, de control, de influencia, influencia y de adaptación. Y, aceptación. y después eso nos va a permitir adaptarnos. Sí. Y luego lo que nos mencionas, que es informarnos. Incluso creo que muchas personas en esta etapa han perdido sus trabajos o han sido removidos de sus trabajos. Aquí en Perú se está dando una situación que es la suspensión perfecta. Son 3, dependiendo de la empresa, como no han generado muchos ingresos, muchas personas han pasado a una etapa de no ingresos hasta que sus compañías se vuelvan a reactivar. Y eso les ha supuesto un cambio, y es enfrentarse a ahora qué hago, ahora qué hago con mi vida, o con cómo voy a generar ingresos. Entonces aparece lo que tú mencionabas, también el reconocer qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, y también aparece la resiliencia, cómo enfrento esta situación
para sentirme bien y no vivir atrapado en el miedo y en el no, y en el sentir de que no puedo hacer nada, porque hay mucha sensación y con algunas personas que conversaban el que y ahora qué hago y el que no puedo hacer. Pero es aprender a mirar hacia adentro y reconocer que todos tenemos recursos y que estos recursos nos permiten también adaptarnos a los cambios. Absolutamente, absolutamente. Mira, en Ecuador está sucediendo algo muy parecido a lo que tú mencionas. Creo que somos países muy, muy parecidos. Y culturalmente, yo hablo aquí de la cultura del pobrecito. Y la cultura del pobrecito es aquel que está, igual que te comentaba cuando se cayó el avión, me quedo sentado esperando que vengan a rescatarme. O salgo a lucharla y a pelearla y eso es lo que nos toca, ¿no? La época, por eso te decía que cualquier crisis pone a prueba nuestras creencias. Y las creencias, volviendo al tema que te comentaba de la montaña, las creencias incluso les llevó, o la necesidad les llevó a cometer antropofagia, es decir, el que se alimentaron de los cadáveres fue algo, una historia dramática, hasta media morbosa desde el punto de vista de que toda la gente les preguntaba a los sobrevivientes a qué sabe la carne humana, que es ridículo versus realmente cómo, a dónde llega el espíritu humano por sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta de las crisis es, las creencias que tú tienes, ¿en este momento te están sirviendo, están siendo útiles para sacarte adelante en esta crisis? ¿O simplemente son las que te impiden moverte de donde estás? Y por eso te decía, la cultura del pobrecito es aquella persona que está esperando que los demás le resuelvan el problema. Que la culpa tiene tiene el del frente, ¿no? Y no hago nada porque hasta que quien tiene que ayudarme venga y me ayude. Y eso, como te contaba en el caso de Manabí, lleva a gente a la inacción, a estar paralizado esperando que me caiga del cielo la solución. Y eso no sucede si tú no sales a buscarlo. Exacto. Gonzalo, yo te agradezco mucho por haberte conectado, por habernos compartido tus experiencias y esta experiencia que en realidad uno se da cuenta de cómo está viviendo el cambio, que en tu caso es pasar de ser jubilado a jubiloso y a disfrutar esta etapa y a dedicarte a lo que amas, que es el coaching, que es la gestión de recursos humanos, a seguir aportando a las personas y a las empresas. Te agradezco mucho tu tiempo y a las personas que se han ido conectando y bueno, si quisieran contactarse con Gonzalo, me escriben y yo les hago llevar sus datos. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. ¿Te gustaría aportar algo más? No, simplemente decirles a todos que el ser felices no es una opción, es una obligación. Los seres humanos, como tú bien decías, tenemos todos los recursos para salir adelante. Tenemos todos los talentos que Dios nos ha dado. Hoy tenemos que sacarlos a flote. No esperar que nos caiga el maná del cielo, sino que nosotros salir a buscarlo. Como decían mis amigos, mi amigo Roy de los sobrevivientes, si no vienen los helicópteros, uno tiene que salir a buscarlos. Así que cada uno sabrá el camino que le permitirá salir de esta crisis. Estoy seguro que esto también pasará. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a quienes se conectaron. Gracias a ti. Chao. Chao, Erika.